Baja California participa en el Acuerdo Nacional contra la Extorsión. El arquitecto Alexis Pérez nos explica los avances en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Miles de tijuanenses se unen para evitar que la contaminación llegue al mar. Claudia Sheinbaum interviene en el tema de contaminación binacional Tijuana-San Diego. Entregan apoyos a emprendedores, migrantes, personas de la diversidad y a quienes tienen negocios nacientes. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Marifer Centeno y estoy muy emocionada porque el día de hoy me integro a Somos Comunicante MX, y me emociona muchísimo porque vamos a hacer todo tipo de contenido, nos vamos a divertir muchísimo, pero creo que no solamente eso, creo que vamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde otra óptica, y para mí es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias, de verdad, y pues vamos con todo. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Este noticiero es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Linaldi Márquez. Bienvenidos a Noticiero Comunicante MX. La tarde de este jueves es 11 de diciembre, año 2025, el mes más bonito del año, y por supuesto le invitamos a que se quede con nosotros la próxima hora porque le tenemos información, entrevistas, comentarios, todo lo que necesita usted saber para estar bien informado, lo que ocurre en la región, el país y el mundo. Hoy le tenemos una edición en la que el tema del agua definitivamente es central. Una entrevista con el arquitecto Alexis Pérez Ruiz, es el integrante del Consejo de la Sociedad Mexicana de Hidráulica, sección Baja California, un organismo que a nivel nacional tiene 60 años estudiando el tema del agua y 8 ya en Baja California, con integrantes muy destacados. Uno de ellos, por supuesto, el arquitecto Alexis Pérez, quien nos habla de las mejoras en el tema no solamente de abastecimiento de agua, sino también de disponibilidad y de precio para la zona costa de Baja California, un agua que beneficie a la comunidad. Hay muchísima gente que no dispone de agua potable, por un lado, y por otro lado, que sea más económica. En fin, de esto le vamos a hablar también. Tenemos una entrevista con Rosario Norzagaray. Ella forma parte de un organismo internacional que se llama Costa Salvaje y que ha hecho un trabajo muy, muy fuerte, muy interesante para evitar que la basura llegue al mar. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues con algo muy específico, un programa de trabajo definitivamente efectivo, que es el colocar trampas de plástico en los arroyos, por un lado. Por otro lado, un trabajo con una parte importante de vecinos que viven alrededor, junto de los arroyos, para que ellos sean los encargados de reciclar plásticos. ¿De qué se trata? Pues de que estos plásticos de desecho, las bolsas, los envases, no lleguen a los arroyos y en temporada de lluvia esto se convierta en basura que llegue al mar. Le vamos a hablar de esta situación porque es muy importante, y también a nivel federal la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy sobre este tema. Específicamente se le preguntó sobre esta declaración del presidente norteamericano Donald Trump, preocupado y llamando la atención también sobre la contaminación que se genera desde el río Tijuana y que afecta
las costas en ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos, la zona limítrofe, y habló de esto la presidenta Claudia Sheinbaum, de los trabajos que ya se están haciendo justamente en materia de saneamiento. De esto y más le vamos a informar porque le tenemos el pulso de lo que ha ocurrido en nuestra región en las últimas horas. Por lo pronto, vamos a las condiciones climatológicas. Empezamos por Tijuana, la temperatura al momento 20 grados, tuvimos una máxima de 25, mínima de 12. Para mañana viernes se esperan algunos nublados, 11 la mínima, 23 la máxima. El sábado nublados, 10 la mínima, 22 la máxima. Para el domingo, algunos nublados, 11 la mínima, 21 la máxima. Vientos hasta de 8 kilómetros por hora. Vamos a Mexicali, ciudad capital, 25 grados la temperatura al momento. Tuvimos una máxima de 29, mínima de 11. Para mañana viernes, el sábado y el domingo, algunos nublados con intervalos soleados. Mañana viernes, la temperatura mínima 10 grados, 28 la máxima. El sábado 10 y 27 y el domingo 11 con 26. Ráfagas de viento apenas de 5 kilómetros por hora. Clima precioso, la verdad. Para clima bonito, el de Baja California, particularmente el de la zona costera. ¿Maneja usted en la zona del río, el centro de Tijuana? ¿Cómo está el tránsito? Pues bastante tiempo de espera para cruzar de Estados Unidos a Tijuana por la garita fiscal del Chaparral, Freeway 5, 805, con bastante fila, despacio también a circulación en el interior del recinto fiscal, a vuelta de rueda. Toda la primera etapa de la zona del río sobre vía rápida poniente. Vía rápida oriente de sur a norte con lenta circulación por las personas, automovilistas haciendo fila hacia Estados Unidos, pues casi desde el inicio del Boulevard Padre Quino, desde allá. El tránsito está pesado realmente, así que extreme precauciones. Rampa descendente del aeropuerto también con lenta circulación. Boulevard Cuauhtémoc Sur, Santa Fe, despacio. Como siempre decimos, cortesía ante todo al conducir. Obligado por tanto tránsito que hay que ceder el paso, no hay que exceder límites de velocidad y en general no hay que distraerse con nada, ni con la música, mucho menos un cigarrito que hace daño a la salud, ni el teléfono celular. Ya sabe que a veces se le atraviesa a uno la pantalla y ahí andan ocurriendo cosas. ¿Va a realizar usted algún movimiento con el dólar? En promedio en casas de cambio de Tijuana va a encontrar la compra del billete verde 17,85, la venta 18,15. Estamos listos para una pausa. En un momento más, al regresar, la entrevista con el arquitecto Alexis Pérez Ruiz. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana, Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dumpers. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. Este noticiero es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar.
Estamos de regreso con la información y tal como le habíamos comentado en el estudio de Comunicante MX, damos con muchísimo gusto la bienvenida al arquitecto Alexis Pérez Ruiz, integrante del Consejo de la Sociedad Mexicana de Hidráulica, sección Baja California. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Carlos, gracias, muy amable por la invitación, gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues sigue este tema en boga, las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas. ¿Cómo vamos? Sigue en el Senado la propuesta ya aprobada por la Cámara de Diputados. Ahí está todavía en su proceso, ya salió un dictamen que se mandó al Senado. Tengo entendido que el Senado ya lo mandó al Ejecutivo, no estoy seguro en qué etapa va, pero está ya a pocos días o a pocas semanas de que se publiquen las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la Ley General de Aguas. ¿Cuáles serían los principales puntos, sobre todo para una entidad como Baja California, la zona costa, con una característica de semidesértica, con pocas fuentes realmente, un déficit de agua, porque pues, el 90% del agua o más que se consume, en el caso específico de Tijuana, viene del río Colorado, desde Mexicali, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían los principales elementos de esta ley, tanto general de aguas como las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, que pudieran beneficiar a 52% de la población del estado, que somos los que vivimos en Tijuana? Pues como bien lo dices, somos una área, una zona árida, desértica. Aparte se ha sufrido con unas etapas de sequía fuertes. Tenemos prácticamente una sola fuente para el suministro de agua, de abastecimiento del agua, que ese es el río Colorado, que se viene a través de un acueducto desde Mexicali hasta acá, y prácticamente pues toda el agua de la ciudad y de la zona costa pues depende de un tubo, ¿no? Eso pone a Tijuana en una condición pues muy vulnerable, y nosotros como sociedad y también el gobierno necesitamos trabajar en abrir el abanico de fuentes de abastecimiento. Ahorita la Ley General de Aguas y las modificaciones a la actual Ley de Aguas Nacionales, pues está centralizando o controlando muchas actividades para tener ellos un poquito más de control sobre el recurso, ¿no?, hídrico. Como todo, pues siempre hay abusos, tanto de la parte de la ciudad, como también en el campo. Entonces, la nueva visión del gobierno, de este gobierno, pues es centralizar un poquito el control del agua. Un ejemplo es cuando tú tienes un título de derechos de agua subterránea o superficial, cualquiera de dos, te dan un volumen, te concesionan un volumen con un uso específico, y ese volumen lo consumes por año. Entonces, muchas gentes o muchas personas, o con la misma actividad urbana, o con la misma que va cambiando a lo mejor una tierra agrícola a un fraccionamiento habitacional, y que el organismo operador local, en este caso la CES, no tiene la infraestructura para dar los servicios, hay la posibilidad de que la Conagua, a través de agua subterránea, te pueda ser la fuente de suministro de esa agua. Pero antes
vendías la tierra y el mismo propietario le transmitía el mismo derecho a la persona que le estaba comprando la tierra para otra actividad, no para una actividad agrícola. Eso ya no se va a poder hacer. Se va a tener que regresar esas aguas a la autoridad del agua, en este caso a la Conagua. Se van a un fondo y esas se reasignan solicitando ya el nuevo usuario formalmente un nuevo título con la actividad que él va a ocupar. Esto pasaba de que hacían una transmisión de derechos con una actividad agrícola y se la habían pasado a un parque industrial. Y entonces el agua agrícola no paga. Y entonces el parque industrial pues estaba prácticamente usando agua gratis, ¿no? Entonces, esos detalles hacen que a final de cuentas el gobierno diga, bueno, vamos a ponerle orden a lo que está sucediendo, a lo que ha pasado, y vamos a cambiar la ley. Están aboliendo o modificando el artículo de la Ley de Aguas Nacionales, el 33, el 34, el 35, el 36, el 37, que son referentes a las transmisiones y a los usos de agua. Entonces ya no se va a poder cambiar el uso de un título que tenía una actividad agrícola antes, y ya no se va a poder hacer eso. Y también no se va a poder transmitir entre particulares. Se va a tener que, si te vas a quedar tú con el terreno, pues vas a tener que comprobarlo ante la autoridad y justificar lo que se va a hacer, y de que vas a adoptar, a lo mejor te quedas con el pozo, con el aprovechamiento físicamente, y entonces ya solicitas tú un título nuevo, ya con la actividad que vas a hacer. Entonces, son pequeños cambios, pero son unos cambios con fuerza, de fondo. Entonces, esas son las actividades que van a estar afectadas en cuanto a que a lo mejor no va a ser tan ágil, pero sí va a ser más ordenado. Y necesariamente va a haber jaloneo porque la disponibilidad de agua o el agua es una fuente inconmensurable de riqueza. Lo que acabamos de hablar hace un momento, la actividad agrícola depende de ello, la actividad industrial está tremendamente ligado también al uso del agua, y a veces el agua se ha convertido en fuente no solamente de temas como corrupción o desigualdad social, porque pues la tienen unos cuantos, y a veces no adquirida de la manera más limpia, ¿no? Los títulos, etcétera. Así es. Pero bueno, esa ya es una parte política que está enfrentando el gobierno federal y que seguramente, está enfrentando desde el punto de vista mediático, y que seguramente pues van a tener que hacer su tarea, ¿no? Al final de cuentas, en Baja California hay puntos muy específicos. Comentábamos el de la posibilidad de que se reduzcan costos para el usuario final, en el caso de los tijuanenses, pero también de que haya un mejor aprovechamiento de un agua cada vez más escasa, porque recordemos estos anuncios que ha hecho la SILA de la reducción en los volúmenes que vamos a estar recibiendo a lo largo de los próximos años a través del río Colorado, justamente por el consumo que hay de este recurso en Estados Unidos. Mira, Baja California tiene derechos del río Colorado por 1.840.000 metros cúbicos anuales. A Tijuana le dan 80 millones de ese volumen, del 1.840.000. A Tijuana le dan 80. Y Tijuana ahorita actualmente consume alrededor de 170, 180. Entonces, de los derechos del río Colorado, pues, cubren la mitad de lo que se necesita. La otra parte, sí, todos los años
se le acerca al distrito de riego 014, que está compuesto por 24 módulos de riego, tengo entendido. Y hay módulos que descansan tierras, hay módulos que cambian de siembra y sobra, regularmente aparentemente sobra agua. Aparentemente, porque pues a ciencia cierta no lo sabemos, ¿no? Entonces, esa agua se la venden a Tijuana, se la venden al organismo operador de Tijuana. Los 80 millones que le hace falta, 80, 90 millones que le hacen falta a Tijuana. Y entonces todos los años el organismo operador de Tijuana, la CESP, pues siempre está muy pendiente de que a final de cuentas, pues negociar todos los años el asegurar el recurso hídrico para la ciudad. Entonces, ahora con este cambio, esa agua que posiblemente sobre, se la van a tener que regresar a la autoridad del agua. Y el agua la va a reasignar al uso público urbano para dársela al organismo operador y que el organismo operador la suministre en la ciudad. Entonces, a lo mejor para la zona costa, para Tijuana, a lo mejor ese cambio es beneficioso. ¿Por qué? Porque ya vas a tener asegurado un recurso, ¿no? Ya vas a tener un volumen asegurado, como en los 80 que tenemos ahorita, ¿no? Ahora, precisamente por la sequía, en el tratado y en sus diferentes actas que ha tenido el Tratado de Agua de 1944 y las diferentes actas que se han elaborado en el transcurso de los años, se implementó de que si había una sequía y si bajaba hasta cierto nivel la presa Hudson o el lago Mead, como le gustes, se baja a cierto nivel y va a empezar a haber reducciones. A todos los beneficiados del río Colorado, porque el río Colorado le da agua a 7 estados de Estados Unidos, ¿no? Algo así como 14 ciudades. Así, y una cantidad de habitantes impresionante, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esa agua va a tener una reducción. Ahorita del 1.840.000, estaba yo leyendo que prácticamente estábamos ahorita en 1.500.000. Esa agua sí se le ha reducido al campo, sí se le ha reducido a los agricultores. A la ciudad no le han reducido. Entonces, esa agua, a final de cuentas, los agricultores, con justa razón también a lo mejor, dicen, bueno, a nosotros ya nos redujeron esos volúmenes, ¿no? Pero de todos modos sigue habiendo recursos, ¿no? Porque a final de cuentas no lo entregan. Entonces ahí es donde hay cosas que no están completamente claras de cómo se ha manejado el agua y realmente con qué volúmenes contamos, tanto en el área agricultura como el público urbano, ¿no? Para las demás áreas. Arquitecto, pues hay muchísimo que hablar de este tema. Seguramente una vez que se apruebe vendrá una campaña informativa por parte del gobierno federal. La invitación es que próximamente nos acompañe, que continuemos informando a nuestra audiencia justamente de lo que sucede, porque aunque no lo crea usted, muchos empleos, muchos negocios, y en el caso particularmente de Tijuana, pues no vienen empresas que pudieran estar aquí a producir, a trabajar por la falta de agua. Entonces, muchas cosas podrían cambiar y pues nosotros queremos informarle precisamente no solo de algo fundamental, que es el uso doméstico del agua, que ya de por sí pues es fundamental. Así es. Pero también la parte social, la parte económica, que es muy importante. Así que ahí está la invitación, arquitecto, claro, para que próximamente por aquí... Claro, muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Es el arquitecto Alexis Pérez Ruiz, integrante del Consejo de la Sociedad Mexicana
de Hidráulica Sección Baja California. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Estamos de regreso con la información y tal como le habíamos adelantado por vía internet. Le agradecemos muchísimo la entrevista a Rosario Norzagaray, gerente de residuos marinos de la Asociación Civil de Carácter Internacional Costa Salvaje. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Por supuesto, Rosario, vemos que Costa Salvaje, específicamente en Tijuana, ha estado muy activa esta asociación este año. Si nos pudieras hacer un pequeño resumen de todo el trabajo que han hecho, que sé que involucra principalmente a la comunidad. Costa Salvaje no está sola. Gracias. Bueno, Costa Salvaje tenemos trabajando en Tijuana 5 años. De hecho, vamos para 6. Lo que pasa es que el primero fue casi pura gestión para que nos pudiera autorizar el gobierno municipal nuestro primer sistema de retención en la subcuenca de Los Laureles, allá en el cañón de Los Laureles. Y durante esos años comenzamos a construir una red ciudadana de recuperadores de plástico desde casa, antes de que llegara al bote de la basura. Y esto fue con el objetivo de no esperar esos residuos plásticos en los arroyos, allá donde ocasionan problemas por acumulamiento, de inundación, de contaminación de imagen para empezar, pero va mucho más allá porque el plástico es un contaminante muy persistente que cuando creemos nosotros que ya no está, en realidad se fragmentó en partes tan pequeñitas que ya no lo vemos, pero que igual siguen estando en el ambiente, se pueden introducir en la cadena alimenticia y luego se nos devuelve a nuestro plato dentro de los mariscos, que es lo más usual porque el agua es lo que arrastra estas pequeñas partículas de plásticos, microplásticos, nanoplásticos, hasta llegar al océano donde va a ser digerido por diferentes microorganismos y animales más pequeños, otros más grandes, que luego nosotros vamos y pescamos y ponemos en nuestro plato, porque consumimos ese tipo de alimentos. Entonces, nosotros pretendemos desde la comunidad atacar el problema y no quedarnos al final del tubo tratando de resolver, sacando desde ahí el plástico que muchas veces ya no puede ser recuperado, como para reintroducirlo otra vez a nuevos ciclos productivos, que es lo que se busca ahora con este enfoque de economía circular a nivel mundial. Y el esfuerzo que estamos haciendo con la comunidad es precisamente eso, que al rescatarlo con enfoque de economía circular, de volverlo a meter a ciclos productivos, pues la comunidad, que es quien ha detonado la rueda del reciclaje, se lo entregue a las empresas recicladoras, pues ellos formen parte también de ese grupo que se beneficia con este nuevo mercado de un plástico reciclado.
Entonces, este beneficio se le queda a la comunidad y ellos lo aprovechan para poder seguir dando mantenimiento a sus espacios públicos, que es gente, líderes naturales que nos hemos encontrado en la comunidad y con quien estamos trabajando. A la fecha tenemos 78 puntos de acopio en toda la ciudad y ellos han podido conseguir con estos recursos para comprar sus propias escobas, guantes, bolsas para la basura, arañas, pintura incluso para limpiar, para pintar espacios públicos. Y por qué no, tenemos unos grupos muy aguerridos que han dejado pasar el tiempo con la cantidad de plástico que acopian, y de lo que entregan las recicladoras nosotros se los devolvemos, porque nosotros no somos ni acopiadores ni recicladores, y solo somos un punto de encuentro entre la comunidad que quiere ayudar a que esto sea posible y las empresas que ya existen que se dedican a esto. Ese es nuestro trabajo, y hace un año, en octubre, inauguramos el segundo, también con autorización de la autoridad, por supuesto. En el Cañón del Patio instalamos el segundo sistema de retención que tiene el mismo enfoque, el mismo trabajo. Y bueno, a la fecha, lo que hicimos ahora, la semana pasada, fue de estos 70 y tantos puntos que tenemos, inauguramos el primero que entregamos a la comunidad, que va a ser administrado por ellos, con este mismo enfoque, pero ellos ya directamente van a administrarlo, ya no estamos nosotros ahí. Sí, para apoyarlos, para asesorarlos, para enseñarles cómo, cuando se les olvide de pronto cómo hay que hacer este trabajo, porque conocemos cómo es la comunidad cuando decide cuidar su entorno, mantenerlo, no quedarse esperando a que las cosas sucedan. Cuando ellos provocan que las cosas sucedan, la situación cambia. Vamos a poder tener otro tipo de ciudad, vamos a verlo distinto, porque cada quien está haciendo el trabajo que le toca con la responsabilidad que le corresponde como ciudadano o como autoridad. Cuando logramos que esto funcione y seamos un equipo así de eficiente, de veras que todo tiene solución. ¿Cuánta gente, Rosario, más o menos estará participando ya en estos trabajos de reciclaje, de acopio? Y por supuesto que aquí las cantidades cuentan en estos 4 o 5 años ya de acopio directo. Sí, más o menos cuánta gente estará participando hoy por hoy en todo este trabajo de reciclaje. Bueno, nosotros tenemos 78 puntos, podemos decir que tenemos 78 líderes siendo responsables de esos puntos, pero atrás de ellos hay todo un contingente, hay toda una comunidad que está dispuesta. Por ejemplo, yo pudiera decir de la colonia Cumbres, que tienen 8 puntos de acopio, hay 8 personas que están ahí al frente cuidando un super saco, mirando, invitando a los vecinos, cuidando que no se pierda, porque también eso sucede. Ya cuando lo ven lleno, de pronto ven, esto sirve para algo más que para tenerlo ahí. Y nos han tocado casos donde incluso nos han mostrado videos de cómo rescatan sus super sacos ya llenos, que alguien más se lo apropió para llevarlo a vender. Y yo pudiera hablar mínimo de 500 gentes trabajando directamente en este esfuerzo de separar el plástico, de ver, de contenerlos, y luego el que está liderando todo ese contingente por punto, pues nos habla al equipo para que les ayudemos a entregarlo o avisarle a quien recicla que ya puede pasar por él, entregárselo. ¿Qué cantidad de plástico se ha podido reciclar aproximadamente en este tiempo? Bueno, a la fecha, con los sistemas de retención y con la red, hemos podido reciclar casi 180,000 libras, serían unos 90 y tantos, casi 100 kilos de plásticos, y como 70,000 kilos que se han ido a reaprovechamiento, particularmente o mayoritariamente llantas. Pero a reciclaje, pues yo creo que ya estamos llegando a los 100,000 kilos. Excelente, Rosario. Este inicio de semana vimos en la prensa una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionando específicamente preocupación por los altos niveles de contaminación en la zona costera y, bueno, desafortunadamente también anotando que se trata de contaminación
que se genera desde el río Tijuana. ¿Qué opinan ustedes de esta postura política de Estados Unidos? Bueno, escuché un comentario de la presidenta Sheinbaum que más que político es una cuestión técnica y tiene toda la razón. Obviamente nuestros líderes políticos son los que lo tienen que poner en la mesa y eso me parece excelente. Nuestra cuenca es binacional, obviamente hay afectación de ambos lados y creo que sí es necesario el trabajo como equipo para poder sanear esta situación. Del lado mexicano, obviamente debemos hacerlo por respeto a nosotros mismos. Creo que nos merecemos vivir en una ciudad limpia, una ciudad que todos disfrutemos y no tengamos que sufrir. Y si bien estamos desfasados en cuanto a la suficiencia de la infraestructura de nuestro manejo y tratamiento de las aguas residuales que nosotros estamos generando, creo que tenemos la obligación de ponernos al día y de verdad el deseo está en que fuésemos capaces como sociedad de no solo rehabilitar esta infraestructura obsoleta o insuficiente que tenemos, sino planear en esta rehabilitación y actualización de la infraestructura, proyectarla a la población que seríamos en unos años, porque si no, dentro de 5 o 10 años vamos a tener la misma problemática. ¿Por qué? Porque la infraestructura actual está hecha no para los casi 2 millones de habitantes que somos y las consecuencias las estamos viviendo, porque además de no ser suficiente, pues tenemos un mal manejo de las aguas residuales. Por el lado del ciudadano que arroja sus grasas, sus aceites, sus sólidos al drenaje, pues obviamente al cabo del tiempo se va a tapar y eso va a originar que tengamos derrames en lugares inadecuados y que el agua residual esté fluyendo por la calle. O peor tantito, que sean negocios cuyo giro sea alimentos o talleres y estén arrojando sus residuos grasos o sus aceites directamente, sus grasas al drenaje. Obviamente que ese al cabo del tiempo se va a tapar porque la grasa adentro se saponifica, se vuelve una masa que poco a poco va tapando las paredes de esa tubería al punto de que ya después no logra pasar el agua suficiente y cuando llueve lo podemos ver que esas alcantarillas pues por ahí se escapa el agua porque el agua va a buscar su camino y si el camino que encuentra en la calle por ahí se va a ir, así de simple. El problema es que la afectación es de salud pública, nosotros pagamos las consecuencias y bueno, estamos viendo el reflejo de un descuido tremendo como sociedad que creo que es tiempo que subsanemos. Muy bien, Rosario, pues sin duda que esta iniciativa ciudadana, esta participación que hay de tanta gente en Tijuana, habla del interés de justamente lo que tú dices, de tener un entorno digno, de tener un entorno saludable para todos, y ya la parte técnica, la parte política, pues se la dejamos a quien corresponda. Un abrazo, Rosario, muchísimas gracias por este trabajo que estás haciendo tú y Costa Salvaje por extensión. Pero sin duda Rosario Norzagaray está haciendo un aporte muy, muy especial para Tijuana y se le reconoce. Te mandamos un abrazo y los mejores deseos, Rosario. Muchísimas gracias, que nos vaya bien a todos, que todos nos lo merecemos. Un abrazo igual, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias y felices fiestas. Es Rosario Norzagaray, es la gerente de residuos marinos de Costa Salvaje, esta asociación civil de carácter internacional que está trabajando justamente para garantizar que no lleguen más contaminantes a los arroyos, a los cauces y finalmente a la zona costera, al mar. Estamos listos para una pausa, será breve, acompáñenos. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Hola, hola, ¿cómo
están? Soy Marifer Centeno y estoy muy emocionada porque el día de hoy me integro a Somos Comunicante MX, y me emociona muchísimo porque vamos a hacer todo tipo de contenido, nos vamos a divertir muchísimo, pero creo que no solamente eso, creo que vamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde otra óptica, y para mí es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias, de verdad, y pues vamos con todo. Cortinas para todos, la más alta calidad del mercado, ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana, Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años, con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dompes. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. El equipo de Noticiero Comunicante MX estuvo esta mañana de jueves en un evento en el cual personal de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Baja California entregó 21 apoyos a microempresarios. Esto en colaboración con Tijuana Innovadora y Fundación Coppel, con una derrama de 146,000 pesos exclusivamente en especie, en apoyos. Se incluyeron herramientas, hornos, procesadores, licuadoras y cámaras, por citar algunos ejemplos. Para acceder a estos apoyos, los interesados deben ser residentes de Baja California, cumplir con documentación vigente y demostrar la existencia del emprendimiento, según se informó. Fíjese que llama mucho la atención que entre los beneficiarios de este programa hay personas de la diversidad, porque rara vez se les considera para este tipo de apoyos, pero también migrantes. Solamente de la ACNUR había un migrante, y fíjese usted que este organismo a nivel internacional comentó que hay tanta migración actualmente en Tijuana de 132 nacionalidades. De ahí la importancia de abrir poco a poco la puerta a este tipo de personas, a los migrantes y a las personas de la diversidad. Vamos a la Ciudad de México, a la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjese que se habla de cifras históricas, sin precedentes, muy altas. En el tema de turismo habla la secretaria de Turismo Federal. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Decirles que México está de moda. Hoy salen estos nuevos indicadores del mes de octubre muy favorables para nuestro país, así que por favor iniciamos. Tenemos un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales y en su derrama económica. Es muy importante este octubre, es el mejor de todos los años. Decirles que tenemos un 10.7% más de visitantes internacionales, alcanzamos 8.3 millones y versus antes de pandemia un 2.3% más. También en la llegada de turistas tenemos 17,000 turistas más, 0.1% más, y en derrama económica, bueno, es brutal la diferencia, 9.3% más de 2.440 mil millones de dólares, 50.3% más versus mismos periodo que el 2019. También comentarles que en cruceros tenemos un 8.9% más
y en derrama económica por cruceristas, es decir, están gastando más en el territorio mexicano, tenemos un 12% más. Siguiente, por favor. En el acumulado, en la llegada de visitantes internacionales, en efecto, es el 13.6% más en el acumulado de enero a octubre. También... En esta misma conferencia mañanera del pueblo le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta declaración del presidente Donald Trump en el sentido de que continúa la contaminación del río Tijuana hacia espacio norteamericano, la contaminación binacional. Esto fue lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo explico. Ya hay un acuerdo sobre ese tema. Un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inclusive estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo, un entendimiento, no recuerdo cómo se llaman, pero un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora. ¿En qué consiste? Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen, ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año, una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. Ese es el objetivo. En efecto, durante muchos años parte del drenaje de Tijuana pues se vertía al Pacífico. Entonces lo que se está buscando pues es evitar esta contaminación. Y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo. Es decir, a lo mejor no estaba suficientemente informado. Se dio a conocer en esta conferencia de prensa que el próximo 22 de enero se llevará a cabo la entrega de menciones y estrellas Michelin en Baja California. Vamos a estar muy pendientes para informarle de manera oportuna. Por cierto, actividades de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda allá en la capital del país, como parte o en el marco del Acuerdo Nacional contra la Extorsión. Con el objetivo de fortalecer la paz en México, Baja California se suma a las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo dio a conocer la gobernadora Marina del Pilar, quien participó en la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, acto en el que fue anunciado el Acuerdo Nacional contra la Extorsión. La mandataria baja californiana destacó que al unirse a esta medida nacional, Baja California reafirma su compromiso con el combate a la extorsión, siendo que en agosto del año en curso fue presentada la Estrategia Estatal contra la Extorsión. El Estado será parte de esta lucha que encabeza la presidenta para erradicar la extorsión y así reducir el impacto negativo que causa este delito al patrimonio de las familias, a las empresas y a la percepción de la ciudadanía, según comentó la gobernadora Marina del Pilar. Ya casi es fin de semana, ya se vale darse una escapadita al cine. Vamos a Entre Casual, la crítica cinematográfica, con Adrián Andrade. Y eso es un cambio. Saludos, seguidores de Comunicante MX. Estamos en vivo en este programa de Entre Casual Retro con Adrián Andrade. Otro fin de semana más para hablar de esas películas que dejaron su huella. Seguimos en la década de los 70. Lamentablemente ya estamos a un par de programas de terminar esta primera temporada. Ahí les dejo en misterio qué va a pasar en la siguiente, si va a haber renovación o no. Entre tanto, les traigo 3 títulos que podría decirse que vienen del cielo y nos llevan directo al terror, de acuerdo al punto de vista en que cada uno quieran de verlos.
Redescubrirlos ha sido toda una travesía emocionante, nostálgica, una muy en especial. Así que vamos a empezar con un gran baile, porque se trata de el género musical en todo su apogeo. La semana pasada hablamos de Saturday Night Fever. En esta ocasión John Travolta continúa ahora con Vaselina, Grace. Ese clásico musical que duró décadas como la más taquillera de su género y curiosamente para estar basada en una adaptación musical, el director se tomó bastante libertades que hicieron que se volviese en una joya histórica. Tenía ya como unos 20 años que no la miraba y me ha emocionado recordar a Travolta al lado de Olivia Newton-John, escuchar sus agudos, la forma en que ambos se movían, esta historia de adolescentes, curiosamente de un elenco que no era adolescente, sino ya estaban en sus 20 y casi 30 años. Y muy emocionante que originalmente el contexto era en los 60 y aquí la reinventaron para que fuera en los 70. Y la escuela famosa a la que paseamos, Rhythmville, realmente sí existió. También algo interesante son las historias de Danny Zuko, que era un líder de la pandilla, y Sandy Olson, de una chica muy buena que al final pasa por una transformación, que es un relato de adolescentes que a pesar de que tiene como que un poquito alto su tono, sigue siendo como que épico, nostálgico de ver y me ha emocionado mucho, que son bailes tan sencillos, pero al igual es música de calidad, números que inmediatamente nos regresan a esos tiempos y en mi caso a mi niñez, porque de niño fue que las disfrutaba bastante. Entonces, Rhythm High School es la escuela en la que coinciden en el instituto. John Cleese, quien es el director, como les mencionaba, se tomó bastante libertades. Por así decir que él quiso a un elenco maduro. John Travolta en ese entonces tenía 23 años. Olivia tenía 29 años y Stockard Channing, quien muchos reconocerán por Rizzo, tenía 33. Pero debido a que todo el elenco se la pasaba bromeando y mostrando facetas de inmadurez, uno de verdad sí llega como que a creerse que de verdad son adolescentes. La canción principal de Grease es cantada por Frankie Valli y no estaba destinada a llevarse. Fue el director quien lo metió y al principio la introducción animada era que Vaselina fue imaginada como una animación. No estaban los planes hacerlo como tipo live action. Entonces dejaron como que esa introducción animada como un homenaje o como un easter egg, como les gusta llamarlo. Hubo una secuela debido al rotundo éxito, o sea, $400 millones a nivel global, con un presupuesto de 6 millones. Uno puede entender la fiebre que causó y aún así, lamentablemente, la secuela fue un fracaso. Y eso que tenía a Maxwell Caulfield y a Michelle Pfeiffer como protagonistas. Y hace 2 años me enteré que hicieron una precuela llamada El ascenso de las Pink Ladies, que se canceló después de la primera temporada. Hubo momentos en que quisieron a Carrie Fisher como Sandy, porque Olivia Newton-John se sentía insegura, y eso que ella ya era una cantante muy famosa. Se decía también que si Elvis no hubiese muerto, se hubiese integrado al elenco. Y es muy interesante porque existe un número en donde Rizzo lo menciona exactamente cuando lo grabaron, fue el día en que murió Elvis. La canción de Grease Lightning no la cantaba originalmente el personaje de Danny Zuko. John Travolta insistió bastante que se volvió en su número que lo lanzó al estrellato. Lo mismo que fue como Grease, Hopefully Devoted to You, The One That I Want, We Go Together, fueron canciones que no existían en el musical y que fueron agregadas para darle como que más movilidad, un tono, haciendo esta adaptación en algo maestro e inolvidable. Y en donde vemos a Olivia con el pantalón negro de piel entallado a su cuerpo, fue realmente cosido con ella presente para que estuviese como tal. Una película icónica que tiene su controversia mediante la vista de la generación actual, pero que a pesar de todo se mantiene a flote por quienes la vieron, disfrutaron o crecieron en mi caso, y que sabemos sin duda valorarla. Nos vamos a ir ahora al cielo, por así decirlo,
una película llamada El cielo puede esperar. Yo no conocía a Warren Beatty, así que tuve la oportunidad de toparme con este título, en el cual me doy cuenta en qué se inspiró la película animada Soul de Pixar, llevando un tema como de John Pendleton, este quarterback famoso de Los Ángeles Rams, que justo cuando va a debutar en el Super Bowl tiene una tragedia y lo sacan de inmediato solo para que se descubran que en el cielo se equivocaron. Así que le dan la alternativa de elegir varios cuerpos y decide encarnar en uno que es un millonario, en donde todos lo quieren matar por su dinero y riqueza. Es un drama, pero con unos toques de comedia que me sorprende bastante ver lo aclamado que ha sido. 14 nominaciones a los premios de los Óscares, donde Warren Beatty no solamente la actuó, la dirigió, la protagonizó, incluso participó en el guión. Así que tuvo como 3, 4 nominaciones y todo el elenco estuvo nominado, como también la cinematografía, el vestuario, guión, sonido, dirección de arte, fotografía, la banda sonora que yo aprecié bastante. Y los efectos estaban bien elaborados para hacer esos años, como también el concepto de qué pasaba después de que uno moría. Esta especie de antesala antes de ir al cielo y la manera en que él se rehúsa, que dice, no, todavía no estoy listo. Entre unos datos curiosos por mencionar era que Neil Diamond y Paul McCartney grabaron la canción temática, de la cual no terminó por usarse. Por alguna razón Warren decidió desecharlas. El Super Bowl entre Pittsburgh Steelers contra los Rams fue filmada durante el halftime de los San Diego Chargers contra Los Ángeles de Rams en septiembre 1 del 77. Y un año y medio después, este equipo o esta pelea ficticia entre los dos se volvió realidad. Una readaptación existe y me acuerdo bastante porque la vi en el cine. Aparecía Chris Rock como un comediante y se estrenó en el 2001. Down to Earth se llamaba y fue un éxito moderado, pero recuerdo que a mí no me gustó. Es curioso porque mi padre dijo que había un remake, que había esta película original que era muy buena y él nos llevó al cine a ver esta y no fue del total gusto. Pero ahora que tengo la oportunidad de ver la versión original, me doy cuenta que sí, es un clásico agradable que es imposible de recrearse porque tenía algo en ese entonces y que a mí me ha gustado mucho reencontrármela, redescubrir a Warren Beatty y darme cuenta del talentazo que era él junto con sus compañeros. Ahora, llegamos al horror total, al infierno, con una película que hasta la fecha se ha desprendido una franquicia que nunca muere, literalmente hablando, porque el antagonista, antihéroe, como quieran llamarlo, demonio o el boogeyman, no muere. Existen varias reiteraciones, pero no hay ni una como la original de 1978. John Carpenter sin duda hizo milagros con Halloween. La música temática de por sí se usa en cada disfraz, en cada temática que se viene octubre, no puede fallar. Y el suspenso, la narrativa, además de que puso en el mapa a una joven Jamie Lee Curtis con sus gritos y con esa pelea que inspiró también a Sigourney Weaver en la secuela de Aliens. Curiosamente, fue filmada en primavera y tuvieron que pintar las hojas para dar esa especie de otoño, hasta tiraron las hojas ahí. A mí me ha gustado y me fascina de que después de la primera muerte que se da en manos de un niño, imagínense que con eso inicie, un niño matando a su hermana, ¿qué más siniestro podría ser? Y de ahí la segunda muerte ocurre hasta el minuto 50, dándote una forma pausada en la manera en que se edita la película, en que se dirige, y no se diga los últimos 20 minutos que te dejan enganchados y el final que te quedas como que, ¿qué va a pasar? ¿Se murió o no se murió? El dato curioso que me ha vuelto loco ha sido que la máscara de Mike Myers las encontraron los encargados del vestuario en una tienda, no sabían qué poner y encontraron la del Capitán Kirk de Star Trek, la que usaba Shatner, y la pintaron de blanco. Y el nombre fue así como que a la pura suerte.
Otro aspecto también importante es que la película costó $300,000. Tan así que no había dinero para el vestuario. Se dice que Jamie Lee Curtis se gastó $100 en JCPenney para usar su aspecto ese casual que llegamos a ver. Y la película fue un éxito. $70 millones recaudó. Éxito total. Y se volvió en un innovador del género. Lamentablemente las secuelas no han podido recuperar ese aire de grandeza que sigue teniendo la primera, porque es la tercera vez que la veo y la verdad que me enamora porque no es tan grotesca, sino tiene un buen desarrollo de personajes y una buena manera de mantener el suspenso entre protagonista y antagonista. Aparte de que ahí te dejan como que un dato futurista, que es, hay una escena donde los niños están viendo en la tele y están viendo la película de La cosa del otro mundo, de 1951, solo para que en 3 años después Carpenter hiciera esta película a su propia manera, de la cual se dice que van a hacer una secuela después de ya casi 50 años. No, la verdad que culturalmente es icónica Halloween, que no hay de qué querer. O sea, una película que nadie tenía fe, que se la aventaron en 21 días con el presupuesto mínimo, donde los actores tuvieron que aprender a la marcha y donde Carpenter tenía una visión del horror, de mostrarnos con sutileza y prepararnos el escenario durante 40 minutos para que nos encariñemos con los personajes, solo para que en los últimos 20 minutos veamos la masacre total y que se esparza una leyenda que hasta la fecha, a duras penas, no logran retener ni siquiera su propia franquicia. Bueno, eso es todo en este programa, que ha sido emocionante hacer este viaje desde el cielo hasta el infierno debido al terror y al drama, al baile y a la comedia. Títulos muy buenos que me ha encantado reproducir, y en estas festividades, qué mejor que pasearnos a través de ellos. Entonces, gracias a Comunicante MX por estar acompañándome y por producirme este programa, y a ustedes también, los seguidores, quienes han estado presentes desde el primero. Ya son poco más de, bueno, ya vamos casi a los 3 meses de esta primera, y ha sido emocionante de verdad poder hablar de estos títulos que ya casi no se mencionan, pero que son muy importantes tomar en cuenta. Así que, Adrián Andrade, esto fue Entre Casual Retro. Nos estamos viendo en la semana. Muchísimas gracias a Adrián Andrade y Entre Casual por esta crítica cinematográfica siempre tan interesante, con información acertada y tan técnica. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por supuesto, agradecemos a todos quienes hicieron posible la producción de Noticiero Comunicante MX. Primeramente, el licenciado José Luis García Villa, presidente honorario del Consejo Editorial de Comunicante MX, Enrique Negrete, superproductor, Enrique Ramírez Nuño, productor y camarógrafo. Yo soy Carlos Linaldi. Le recuerdo, tiene usted una cita mañana viernes, 9 de la mañana, gala informativa. Lo esperamos. Marifer Centeno, y estoy muy emocionada porque el día de hoy me integro a Somos Comunicante MX, y me emociona muchísimo porque vamos a hacer todo tipo de contenido, nos vamos a divertir muchísimo, pero creo que no solamente eso, creo que vamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde otra óptica, y para mí es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias, de verdad, y pues vamos con todo.